Estaba sentada en el centro de la fiesta que, supuestamente, celebraba mi ascenso, pero me sentía como si estuviera sobre ascuas. La sonrisa en mi rostro había empezado a anquilosarse después de casi una hora. Mi suegra, Carmen, estaba en la cima de su euforia con su pelo permanentado, los labios de un rojo chillón y un vestido estampado comprado en el Corte Inglés, adornado con varios collares de perlas de imitación. Pregonaba a los cuatro vientos el éxito de su nuera a toda la mesa. Pero yo sabía que, a sus ojos, mi ascenso no era motivo de orgullo, sino una oportunidad de oro para explotarme. La prueba era la cena de hoy en una de las marisquerías más caras de Madrid, que no había sido idea mía. Fue ella quien lo decidió todo, desde el lugar hasta la lista de invitados, que consistía en toda la rama principal de la familia de mi marido, incluido el tío Manuel, que acababa de llegar de su lejana Galicia. «Venga, comed y bebed sin reparo, que invita a la niña», decía con falsa generosidad. Carmen me dio una palmadita en la mano. Su voz era dulce como la miel, pero su mirada cortaba como un cuchillo. Lucía, mi niña, acaba de ser ascendida a jefa de departamento. Su sueldo ahora es para tirar cohetes. Esta cena no es nada comparada con su corazón agradecido, ¿verdad? Solo pude esbozar una sonrisa forzada. Mi corazón agradecido se había traducido en casi 20 platos carísimos que abarrotaban la mesa. Desde bogavante a la parrilla hasta percebes gallegos, pasando por un rodaballo al horno para 4. Cada plato era de la más alta calidad. Miré a mi marido, Javier, buscando un atisbo de complicidad, pero él estaba absorto en su móvil, deslizando el dedo por la pantalla sin cesar, completamente ajeno a la realidad. Su rostro era una máscara de indiferencia, como si la persona que enfrentaba la presión financiera y las indirectas de su familia no fuera su esposa. La cena casi había terminado, y todos estaban satisfechos. Suspiré para mis adentros, deseando que aquella tortura terminara pronto. Pero justo en ese momento, Carmen golpeó la mesa, atrayendo la atención de todos. «Un momento. Esto no es suficiente para una celebración de verdad», proclamó con grandilocuencia. «Camarero, venga aquí, por favor». Un joven empleado con un impecable uniforme blanco se acercó apresuradamente, inclinándose ligeramente. «Dígame, señora, ¿tenéis cangrejo real en este restaurante?», preguntó Carmen, levantando la barbilla con arrogancia. Su papada tembló ligeramente. El camarero pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente recuperó su profesionalidad. «Sí, señora. Tenemos cangrejo real de Alaska, fresco, directamente del vivero». «Perfecto. Tráigame el más grande que tenga». Sus palabras cayeron como un martillo sobre mi cabeza. Sentí que la sangre se me helaba. «¿Un cangrejo real? ¿Aquí?», logré decir, tratando de que mi voz no temblara. «Mamá, ya estamos todos llenos. Si pedimos más, va a sobrar. Es un desperdicio». Carmen me fulminó con la mirada. «¿Desperdicio? ¿Qué desperdicio? ¿No ves que tu tío Manuel ha venido desde Galicia? Quizás no ha probado el cangrejo real en su vida. ¿Te ascienden y no eres capaz de invitar a tus mayores a una comida decente? ¿Qué clase de respeto es ese?». El tío Manuel, que hasta ahora solo había comido y bebido en silencio, habló con la voz ronca por el vino. «Pues tu madre tiene razón. La suerte hay que compartirla. Si ganas dinero, sobrina, es justo que tus tíos disfruten un poco también». Toda la mesa se unió al coro. «Claro, Lucía. Una ocasión así solo se presenta una vez al año. No seas tan calculadora. Sentí la garganta seca». El camarero, probablemente notando la tensión, intervino en voz baja. «Disculpe, señora, el precio del cangrejo real es bastante elevado. El más grande puede pesar unos 5 o 6 kilos. El precio actual es de 200 euros el kilo». «200 euros el kilo. Un solo cangrejo podría costarme más de 1.000 euros, casi un mes entero de mi sueldo ganado con esfuerzo». Miré a Carmen con ojos suplicantes, pero ella solo sonrió con desdén, una sonrisa llena de desafío. «El dinero no es problema», dijo, agitando la mano con aire de superioridad. «Mi nuera se encarga de todo. Tráiganos el más grande, ¿entendido? Que sea el que nade con más fuerza en ese vivero». El camarero me miró con compasión, como esperando una confirmación final. Todas las miradas de la mesa estaban clavadas en mí. Sentí la satisfacción en los ojos de mi suegra, la indiferencia de mi marido y la codicia indisimulada de los parientes. Sabía que si me negaba, me convertiría instantáneamente en la nuera desagradecida, tacaña y desconsiderada a ojos de todos. Respiré hondo, el aire salado del restaurante llenando mis pulmones fríos. Cerré los ojos por un segundo, luego los abrí y miré directamente al camarero. Debajo de la mesa, mi mano se había cerrado en un puño, mis uñas clavándose en mi palma. Sí, oí decir a mi propia voz, extraña y sin vida: «Haga lo que dice mi madre».
En el instante en que me vi forzada a asentir a la absurda petición de mi suegra, me volví hacia Javier con un último rayo de esperanza, una débil llama que esperaba que él, como mi marido, como el hombre de nuestra pequeña familia, dijera algo. No necesitaba que se enfrentara a su madre de forma agresiva. Una simple frase tranquilizadora, una suave advertencia como mamá, ¿ya es demasiado? No podremos terminarlo. O... En otra ocasión invito yo al tío a ese plato habría sido suficiente para no sentirme tan sola. Pero no. Javier ni siquiera levantó la cabeza. La luz de la pantalla del teléfono proyectaba un brillo azulado e insensible sobre su rostro. Sus ojos estaban pegados a ella, sus dedos se deslizaban rápidamente, y de vez en cuando una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. ¿Qué estaba viendo? ¿Un vídeo gracioso? ¿Una partida de un juego? ¿O escribiendo a alguien? Fuera lo que fuese, era más importante que su esposa, que estaba siendo acorralada. Su silencio era peor que 1000 críticas. Era una indiferencia absoluta, una negación flagrante de su papel y responsabilidad como esposo. Estaba sentado a mi lado, pero su presencia era tan etérea como la de un fantasma. Se convirtió en un espectador en la historia de su propia familia, cargando todo el peso y la incomodidad sobre mis hombros. Me dejó sola para luchar contra el tsunami que era su familia, mientras él se refugiaba seguro en su isla personal, envuelto en el mundo virtual de su teléfono. Sentí una oleada de ira y decepción nacer desde lo más profundo de mi ser. No era la primera vez que Javier actuaba así. Cada vez que había un conflicto entre su madre y yo, él elegía la evasión. Temía enfrentarse a su madre, una mujer autoritaria y déspota, temía disgustarla, temía tener que elegir. Su cobardía se había convertido en el escudo perfecto para los excesos de Carmen y en el cuchillo más afilado que se clavaba en mi corazón día tras día. Recordé los primeros días de nuestra relación. El Javier de entonces no era así. Era un hombre cálido, atento, que siempre me cogía la mano con fuerza y me decía que me protegería de todas las tormentas. Esa promesa ahora sonaba irónica. La mayor tormenta de mi vida era, precisamente, su madre. Y él, en lugar de ser mi paraguas, era el primero en correr a buscar refugio, dejándome empapada bajo una lluvia de humillación. El camarero se había ido para cumplir la orden de la reina madre. El ambiente en la mesa volvió a animarse, pero esta vez el tema principal era el cangrejo real que estaba por llegar. Comentaban sobre su tamaño, su sabor, su precio astronómico, con una emoción que no intentaban ocultar. Reían y hablaban como si el cangrejo fuera un regalo caído del cielo, y no algo comprado con mi sudor, mis lágrimas y mi humillación. Me volví a mirar a Javier. Esta vez le di un codazo suave. Se sobresaltó, levantando la cabeza de la pantalla, con los ojos algo desenfocados. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No vas a decir nada? Mi voz sonaba quebrada por el resentimiento. Frunció el ceño fingiendo no entender. ¿Decir qué? El cangrejo. Mamá ha pedido un cangrejo de más de 1000 euros. ¿Te parece normal? Javier suspiró. Ese suspiro tan familiar que emitía cada vez que me quejaba de su madre. Miró a Carmen, que reía alegremente en la cabecera de la mesa, y luego se volvió hacia mí, hablando en un susurro, como si temiera que los demás le oyeran. Venga, cariño, lo importante es que mamá esté contenta. El tío Manuel casi nunca viene de visita. Dale el gusto. Considéralo un gesto de respeto. Respeto. Esa palabra. Era como un aro de hierro que aprisionaba mi vida desde que entré en esta familia. Cada exigencia irracional de mi suegra se justificaba con esa palabra, y mi marido, en lugar de ponerse del lado de la razón, siempre era quien apretaba más fuerte ese aro. ¿Respeto? ¿Sabes cuánto dinero le he dado a tu madre en gestos de respeto durante los últimos 3 años? Quise gritar, pero solo pude decirlo entre dientes. ¿Sabes de dónde salió el dinero para ese bolso de marca que está presumiendo? ¿Lo sabes? Basta, por favor, me interrumpió Javier, agarrando mi mano bajo la mesa. Pero no fue un gesto de consuelo, sino un apretón de advertencia. Estamos delante de todo el mundo. No montes una escena. Ya hablaremos en casa. ¿Hablar en casa? Reí amargamente. Una risa más amarga que la hiel. ¿Acaso hemos hablado de verdad alguna vez? ¿O siempre soy yo la que habla, tú te callas y todo sigue igual? Javier no respondió. Retiró su mano y, una vez más, buscó refugio en su lugar seguro, el teléfono. Se sumergió en él, fingiendo que nuestra conversación nunca había ocurrido. Volvió a ser un fantasma, dejándome sola, atrapada entre la presunción de mi suegra y mi propia y absoluta desesperación. Supe en ese momento que ya no podía esperar nada de este hombre. Si quería salir de este lodazal, tendría que luchar por mi cuenta. Sola.
Cuando la presencia de Javier se volvió invisible, la carga sobre mis hombros pareció multiplicarse. Ahora no solo tenía que enfrentarme a mi suegra, sino también a la presión de una mesa llena de los que se autodenominaban mayores. El director del coro que adoctrinaba a la nuera no era otro que el tío Manuel, el hombre de piel curtida por el sol de Galicia y un fuerte acento gallego. Lucía carraspeó después de apurar una copa de orujo. Escucha lo que te digo. Para una mujer lo más importante es ser buena esposa, buena madre y buena nuera. Y ser una buena nuera incluye la gratitud y el respeto. Has llegado a ser jefa de departamento gracias a la buena estrella de esta familia. Tu marido es un buen hombre, trabajador, y tu suegra se desvive por vosotros. Deberías sentirte afortunada y saber cómo agradecerlo. Soltó un largo discurso, cada palabra como una aguja clavándose en mi orgullo. ¿La buena estrella de esta familia? Javier, un buen hombre trabajador, era un simple administrativo con un sueldo mediocre, cuyos días se dividían entre los videojuegos y las cañas con los amigos. ¿Mi suegra se desvivía por nosotros? Solo se desvivía por sacar el dinero de mi bolsillo para meterlo en el suyo. Carmen, al encontrar un aliado, se envalentonó. Mojó un trozo de bogavante en la salsa y, mientras masticaba ruidosamente, añadió: el tío Manuel no podría haberlo dicho mejor. Yo tuve la suerte de tener un hijo como Javier, y él tuvo la suerte de casarse con una mujer inteligente que sabe ganar dinero. Por eso siempre le digo, si tu mujer gana dinero, tienes que dejar que se lo gaste, que tenga la oportunidad de mostrar su gratitud a sus suegros. Así es como debe ser. Dijo aquellas palabras con total naturalidad, como si el hecho de que yo tuviera que satisfacer sus caprichos desmedidos fuera una obligación, un privilegio que se me había concedido. Los otros parientes, como un rebaño de ovejas, se unieron al coro. Es verdad, Carmen tiene razón, dijo una prima. En nuestros tiempos, las nueras no tenían tanta libertad como ahora. Teníamos que servir en casa de los suegros de sol a sol y obedecer sin rechistar. Lucía es una afortunada. Exacto, asintió otro tío. Hay que ser agradecido en esta vida. Si ganas dinero pero no cuidas de tus mayores, el dinero no se quedará contigo mucho tiempo. Aquellas palabras, envueltas en términos como gratitud, respeto y familia, no eran más que excusas para su codicia y egoísmo. Convertían la explotación en un noble deber, y a mí en una pecadora si osaba negarme a cumplirlo. Me sentí como un erizo rodeado por todas partes. Cada una de sus palabras era una púa afilada apuntando directamente hacia mí. Intenté respirar hondo, conteniendo el nudo de rabia que se formaba en mi pecho. Miré alrededor de la mesa. En cada rostro brillaba una expresión de autosuficiencia, como si me estuvieran impartiendo una valiosa lección de vida. En nombre de la tradición y la moral me imponían una carga invisible pero increíblemente cruel, la carga de la gratitud. A sus ojos, yo no era Lucía, un individuo con sus propias emociones, pensamientos y límites. Solo era la nuera, la mujer de Javier, una entidad cuya responsabilidad era complacer a todo el mundo. Mi carrera, el fruto de mi trabajo, no me pertenecía. Pertenecía a la buena estrella de la familia y, por lo tanto, debía ser utilizado para servir a sus demandas. De repente, me di cuenta de que mi silencio, mi paciencia durante los últimos 3 años, había alimentado sus excesos. Cuanto más cedía, más avanzaban. Cuanto más callaba, más creían tener razón. Cuanto más intentaba ser la nuera agradecida que ellos definían, más me perdía a mí misma. Una idea audaz cruzó mi mente. ¿Por qué tenía que soportar esto? ¿Por qué tenía que dejar que pisotearan mi esfuerzo y mi dignidad? Esta supuesta gratitud, si solo me traía agotamiento, humillación y ruina financiera, ¿realmente valía la pena? Basta. Había aguantado suficiente. Mi mirada se volvió gélida. Ya no los miraba con sumisión, sino con una fría observación. Memoricé cada rostro, cada palabra, cada gesto de satisfacción. No sabían que con sus hipócritas lecciones acababan de ser la gota que colmaba el vaso. Sin saberlo, me estaban dando la fuerza para hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Esta fiesta no iba a terminar como ellos querían. La carga de la gratitud que intentaban ponerme sobre los hombros, se la iba a devolver. Con intereses. Las palabras del tío Manuel sobre la buena estrella de la familia abrieron de golpe una puerta en mi memoria que había intentado sellar durante 3 años. Los recuerdos volvieron, tan nítidos y amargos como una película a cámara lenta, mostrando todo el proceso de explotación sutil al que había sido sometida en nombre del afecto familiar. Todo comenzó justo antes de la boda. Cuando nuestras familias se reunieron para discutir los detalles, mi suegra, con su perpetua sonrisa falsa, planteó una petición directa. Hemos criado a Javier, le hemos dado una educación, y eso nos ha costado un dineral. Ahora que se casa,
Es costumbre que la familia de la novia haga una aportación, una ayudita para el piso, como muestra de agradecimiento a los padres del novio. No pido mucho, solo una cifra redonda, 30.000 euros. Mis padres, ambos funcionarios jubilados, se quedaron atónitos al oír la cifra. Mi padre, un hombre amable que apenas levantaba la voz, balbuceó. Señora Carmen, esa cantidad es muy grande para nosotros. Con nuestros ahorros de toda la vida apenas podemos ayudar a nuestra hija con los muebles. Carmen lo interrumpió al instante, con un tono condescendiente. Hombre, no diga eso. Cuando una hija se casa, entra a formar parte de otra familia. Lucía tiene un buen trabajo, un buen sueldo. En el futuro ganará mucho dinero. Piénsenlo como una inversión en su futuro. Si no pueden ayudar a su propia hija con 30.000 euros, ¿qué dirá la gente? Quedarían muy mal. Ante la presión social y sus palabras, que eran una mezcla de amenaza y persuasión, mis padres finalmente tuvieron que ceder. Pidieron dinero prestado a familiares y amigos para reunir la cantidad. El día que entregamos el dinero, vi que el pelo de mi padre había encanecido notablemente. La sonrisa de mi madre era forzada y llena de preocupación. Me dije a mí misma, trabajaré duro y se lo devolveré. No sabía que aquello era solo el principio. Después de casarnos, decidimos comprar un piso con una hipoteca. Fue mi decisión, porque no podía soportar vivir con una suegra que lo fisgoneaba y controlaba todo. Pero al hacer el pago inicial, Carmen intervino de nuevo. Dijo que nuestros ahorros no eran suficientes y que ella nos ayudaría con una parte. Pero esa ayuda venía con una condición. El piso debía estar a nombre de los tres. Ella, Javier y yo. Ponemos mi nombre para que sea más seguro, explicó. Así, si algún día tenéis problemas económicos, nadie podrá quitaros la casa. Lo hago todo por vuestro bien. Y luego, cuando se aprobó la hipoteca y llegó el momento del primer pago, me llamó para hablar en privado. Esa paga extra que te dan a final de año es bastante generosa, ¿no? Dámela a mí y yo me encargo de pagar la hipoteca. No es bueno que una mujer joven maneje tanto dinero, podría gastarlo en tonterías. Y así, año tras año, todas mis pagas extras, mis bonus por proyectos, mis ahorros, fueron a parar a su bolsillo con las excusas más nobles. Para que yo lo administre, para pagar la hipoteca, para ayudar con los gastos familiares, para invertir en los estudios del hermano de Javier. Cada vez que le daba dinero, sentía un nudo en el estómago. Era mi sudor, mi esfuerzo, las noches en vela para terminar proyectos, los fines de semana sin descanso. Pero Javier siempre pensaba que era lo correcto. Mamá guarda el dinero por nuestro bien, cariño. No te preocupes tanto. El colmo fue el bolso de marca de 3.000 euros. El mes anterior, descubrí un cargo inusual en mi tarjeta de crédito. Cuando le pregunté, Carmen admitió con total naturalidad que había sido ella. «Ay, hija, pensé que lo sabías». Fui a una reunión con mis amigas del club de jubilados, y todas llevaban bolsos buenos. Yo también tenía que tener uno para estar a la altura. Con una nuera jefa de departamento, no puedo ir por ahí con un bolso de imitación. La gente se reiría. Comprar este bolso también es para darte prestigio a ti. En ese momento estuve a punto de explotar. Pero cuando hablé con Javier, él simplemente le quitó importancia. ¿Solo por un bolso te pones así? Venga, considéralo un regalo para mamá. Lo importante es que ella esté contenta. Lo importante es que ella esté contenta. Esa frase de Javier mató la última esperanza que me quedaba. Me di cuenta de que, a los ojos de mi marido y su familia, yo no era una compañera a la que amar y respetar, sino simplemente un cajero automático. Mi existencia solo tenía valor mientras pudiera satisfacer sus demandas materiales. La película de mis recuerdos se detuvo. Volví a la realidad de la ruidosa cena. El sabor amargo en mi boca era peor que el del vino que acababa de beber. Los 30.000 euros de la ayuda para el piso, incontables pagas extras y ahorros. 3.000 euros por un bolso, y ahora, más de 1.000 euros por un cangrejo real. Todas esas cifras danzaban en mi cabeza, sumando una deuda gigantesca. Una deuda que no era mía con ellos, sino de ellos conmigo. Una deuda de dinero, de esfuerzo y de los años de juventud que había malgastado viviendo oprimida y humillada. No, no permitiré que esta deuda siga creciendo. Es hora de levantarme y reclamar todo lo que me pertenece. Mientras en la mesa seguían maravillados con el inminente cangrejo real, seguían llegando otros platos. Una fuente de vieiras a la gallega, doradas y fragantes, fue colocada en el centro. El olor a ajo, perejil y jamón era delicioso para cualquiera, pero para mí era una señal de peligro. Soy gravemente alérgica al marisco de concha, especialmente a las vieiras y las ostras.
Con solo probar un bocado, mi garganta empezaría a picar, mi cara se hincharía y tendría dificultades para respirar. Este no era ningún secreto en la familia. Desde que llegué, se lo había dejado claro a mi suegra y a Javier. Incluso una vez tuve que ir a urgencias por comer por error un trozo de empanada que contenía un poco de zamburiña, y sin embargo, ahora, Carmen, mi suegra, se mostraba entusiasmada ante el plato. Cogió la cuchara de servir, tomó una viera entera, con su sofrito y su pan rallado, y la depositó directamente en mi plato. «Toma, nuera, come mientras está caliente», dijo con una voz empalagosa. «Las vieras de aquí son fresquísimas. Come, que tiene mucho fósforo. Las mujeres tenéis que comer mucho marisco para tener la piel bonita». Su acción me dejó helada. La mesa guardó silencio por un instante, y varias miradas curiosas se dirigieron hacia mí. Miré la viera en mi plato y luego levanté la vista hacia Carmen. En sus ojos no vi ni una pizca de amabilidad o preocupación, sino una mirada desafiante, una satisfacción maliciosa. Ella sabía perfectamente que era alérgica. Esto no era un descuido, era un acto deliberado, un ataque directo y cruel. Quería humillarme, demostrar su poder delante de los parientes. Intenté mantener la calma, esforzándome por hablar con suavidad. «Gracias, mamá, pero se te ha olvidado. No puedo comer vieras, soy alérgica». Carmen hizo una mueca de desdén, fingiendo sorpresa. «Anda ya, ¿otra vez con la alergia? ¿Qué mujer más delicada? O a lo mejor es que eres una señorita remilgada y no quieres comer lo que te sirvo». Habló en voz alta, a propósito para que todos la oyeran. Algunos parientes empezaron a cuchichear. Sentí que la cara me ardía de rabia y vergüenza. Esto ya no era una cena familiar, se había convertido en un juicio, donde yo era la acusada y Carmen la juez y fiscal. «No es eso, de verdad que soy alérgica», intenté explicar, pero mi voz ya temblaba. «¿Qué alergia ni qué 8 cuartos?», espetó. «Eso es porque tus padres te han mimado demasiado. Pero ahora estás en la casa de tu marido, y tienes que adaptarte. Venga, prueba un poquito, que no te vas a morir». «A lo mejor si lo pruebas se te quita la alergia y todo», dijo, y soltó una carcajada burlona. Los demás también se rieron. Sus risas eran como puñales en mi orgullo. Trataban mi condición médica como una broma. Veían mi preocupación como un capricho. Miré la vieira, luego los rostros risueños a mi alrededor, y un sentimiento de asco me invadió. Asco no solo por el plato que podría matarme, sino por estas personas. Personas que se hacían llamar familia, pero que me trataban con una crueldad y una indiferencia inhumanas. Respiré hondo y aparté el plato. «Lo siento, no puedo comerlo. Si no me crees, puedes preguntarle a Javier». Él mismo me llevó a urgencias una vez por culpa de esto. Arrastré deliberadamente a Javier a la conversación, esperando que, al menos esta vez, no se quedara callado. Esperaba que, ante un asunto que afectaba a la salud y la vida de su esposa, mostrara un mínimo de responsabilidad. Todas las miradas se volvieron hacia él. Por fin se dignó a levantar la cabeza del teléfono, con una expresión de desconcierto. Me miró a mí, a su madre, y luego a la viera. Su silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, y supe en ese instante que, una vez más, estaba sopesando, valorando qué era peor, disgustar a su madre o proteger a su esposa. Y también supe hacia qué lado se inclinaría siempre su balanza. La viera yacía allí como un testimonio de la amargura y la humillación que estaba sufriendo. No era solo un plato de comida, era una prueba, una declaración de guerra. Y en esta guerra, sabía que estaba completamente sola. El silencio de Javier en ese momento se hizo denso, más incómodo que las risas de los parientes. Le miré, al hombre con el que compartía mi vida, el que había jurado protegerme y que ahora se encogía como un niño culpable. Me miró a mí, luego a su madre. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno. La cobardía estaba grabada en cada rasgo de su cara, una cobardía que me provocaba ira y lástima a partes iguales. Finalmente, tras una lucha interna que pude ver claramente, Javier actuó. Pero no fue la acción que yo esperaba. No me defendió abiertamente. En lugar de eso, de forma sigilosa, casi a escondidas, estiró el brazo, cogió el plato de vieras de delante de mí y lo puso frente a él. Luego, con la misma sutileza, me acercó su plato de pan. Todo el proceso se desarrolló en silencio, como un ladrón en plena faena. Una vez hecho, levantó la cabeza para mirar a Carmen, esbozó una sonrisa conciliadora y dijo en una voz débil, casi un susurro: «Mamá, es que es alérgica de verdad. La otra vez acabó en el hospital. Llámelo como yo, no te preocupes». Su acción y sus palabras, en lugar de conmoverme, despertaron en mí una profunda decepción. Aquello no era protección. Era una actuación torpe,
una solución cobarde. No se atrevió a enfrentarse directamente a su madre, a señalar su malicia. Simplemente eligió la salida más fácil, apaciguar la situación asumiendo él la bomba que su madre me había lanzado. No lo hizo por mí, sino por él mismo, por su miedo al conflicto, su pánico a tener que tomar partido. Carmen miró a su hijo y luego a mí. Hizo una mueca de desprecio. Ya ves, ya tiene a su maridito para defenderla. Hay que ver qué mujeres, siempre necesitando que le saquen las castañas del fuego. Ni para comer sirve sola. No sintió el menor remordimiento. Al contrario, interpretó el acto de Javier como una prueba de que yo era débil y problemática. Y Javier, tras cumplir con su deber, agachó la cabeza y se puso a comer la viera como si fuera el manjar más exquisito del mundo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Miré al hombre a mi lado con el corazón helado. Acababa de interpretar un papel trágico, el de héroe a su pesar, pero para mí no era más que un mal actor en una obra aún peor. Pensó que con eso me había protegido, pero en realidad solo había reafirmado mi posición en esta familia, la de una extraña, una persona sin voz, alguien cuya seguridad podía ser objeto de burla, y que necesitaba la caridad de su marido para salir ilesa. La ira en mi interior ya no ardía, se había enfriado y solidificado en un bloque de hielo. Ya no esperaba nada, ya no me sentía decepcionada. Porque para decepcionarse, primero hay que tener esperanza, y mi esperanza en Javier acababa de morir por completo. Poco después del drama de las vieras, por fin apareció el plato estrella. 2 camareros, con visible esfuerzo, trajeron una enorme bandeja de porcelana blanca sobre la que reposaba un colosal cangrejo real, de un rojo intenso. Sus patas espinosas se extendían desafiantes, desprendiendo un vapor fragante a mantequilla y ajo. Toda la mesa exclamó un «¡Oh!» de admiración. Los ojos del tío Manuel brillaban, y los sobrinos más jóvenes gritaban de emoción. Toda la atención se centró en aquel monstruo marino de más de 1.000 euros. Carmen, en su papel de anfitriona, sonrió satisfecha. Este era el momento que había estado esperando. El momento de demostrar su poder y generosidad con el dinero de otros. Con mi dinero. «Venga, venga, que reparto yo», dijo, arremangándose y cogiendo las tenazas con destreza. «El tío Manuel es el invitado de honor, así que se lleva la mejor parte». Con un gesto decidido, partió la pinza más grande y carnosa y la colocó en el plato del tío Manuel. «Toma, tío, come, que está caliente. La carne de este cangrejo es dulce y firme». A continuación, dividió el cuerpo del cangrejo, la parte más sabrosa, en varios trozos. Uno grande para su marido, otro para el primo de más edad. Las siguientes pinzas más grandes fueron repartidas entre los que ella consideraba de mayor rango en la mesa. Su hijo del alma, Javier, por supuesto, recibió una pinza bien hermosa. La aceptó sin mirarme, concentrado en extraer la carne como si fuera la recompensa por su reciente rescate. Yo observaba en silencio. Las manos de Carmen se movían de forma calculada. Cada trozo de cangrejo que servía era una afirmación de la jerarquía y el valor de cada persona a sus ojos. Finalmente, cuando en la bandeja solo quedaban unas pocas patas delgadas y la pinza más pequeña, casi todo cáscara, se volvió hacia mí. Cogió esa pinza minúscula y la lanzó en mi plato con un ploc, un gesto brusco y sumamente irrespetuoso. Luego dijo, con voz sonora, como si me estuviera haciendo un favor: «Toma, esto para la nuera. Come poquito, que últimamente te veo más llenita. Las mujeres tenéis que cuidar la línea, o si no, el marido se queja». Toda la mesa volvió a estallar en carcajadas. Sus palabras, una humillación pública disfrazada de preocupación, dolieron más que una bofetada. Yo era la que pagaba esta cena de lujo, este cangrejo gigante. Pero lo que recibía era la sobra, la pinza más pequeña, acompañada de una crítica sobre mi aspecto. La injusticia era palpable, desnuda y cruel. No era solo un trozo de cangrejo, era el símbolo de todo lo que había soportado. Yo ponía el esfuerzo, el dinero, mi juventud, y solo recibía las migajas, las críticas y el desprecio. Ellos disfrutaban alegremente del fruto de mi trabajo mientras me arrojaban los restos, creyendo que me hacían un gran favor. Miré la pinza solitaria en mi plato. Era pequeña y patética, exactamente igual que mi posición en esta familia. Un enfado gélido me recorrió la espalda, pero esta vez no lo demostré. No dije nada. Simplemente cogí la pinza y en lugar de comerla, la coloqué cuidadosamente al lado del plato. No la iba a comer. No iba a aceptar esa limosna humillante. Sabía que mi acción silenciosa tenía más peso que 1000 palabras. Y vi por un instante cómo la sonrisa de Carmen se tensaba. Después de regodearse con el reparto del cangrejo, Carmen aún no estaba satisfecha. Necesitaba más aplausos, más halagos para alimentar su vanidad. Aprovechando el ambiente festivo, de repente,
colocó su bolso nuevo sobre la mesa. Un bolso de piel de color burdeos, con el logo de una marca famosa, brillando bajo las luces del restaurante. «Oye, mirad todos», carraspeó, buscando deliberadamente la atención. ¿A qué es bonito mi bolso nuevo? La gente volvió a admirarlo. La prima cogió el bolso, acariciando la suave piel. «¡Qué preciosidad, Carmen! Es de marca, ¿verdad? Debe de ser carísimo». Carmen sonrió de oreja a oreja. Me lanzó una mirada cargada de intención y dijo con orgullo: «Pues claro, cuesta 3.000 euros. Fue mi Lucía, que es un sol». Vio que su suegra iba a todas partes con un bolso viejo y cutre, y le dio pena que hiciera el ridículo con sus amigas, así que me lo compró en secreto como regalo. «¡Qué buena nuera tengo, que se preocupa tanto por mí!». Su descarada mentira resonó en la mesa, pero todos la aceptaron como una verdad absoluta. Se volvieron hacia mí con una mezcla de admiración y envidia. «¡Qué bien, Lucía! Además de trabajadora, qué detallista. Desde luego, Carmen, tienes una suerte increíble. Que tu hijo sea bueno es una cosa, pero que la nuera sea así es una bendición». Esos elogios, que deberían haber sido para mí, se convirtieron en una herramienta para glorificar a Carmen, para pintar la imagen de una suegra afortunada, colmada de atenciones por su nuera. Me quedé sentada, paralizada. Sentí un nudo de indignación en la garganta. ¿Un regalo secreto? La verdad es que ella había cogido mi tarjeta de crédito y había pagado 3.000 euros sin pedirme permiso. Cuando lo descubrí y le pedí explicaciones, me dijo tranquilamente que era para dar prestigio a la familia. Y ahora, delante de todos los parientes, transformaba un acto de apropiación en una conmovedora historia de gratitud filial. No solo me había robado el dinero, sino también el mérito, convirtiéndome en una actriz secundaria en la obra que ella misma dirigía. Una obra donde ella era la protagonista, la suegra abnegada recompensada por su nuera. Miré a Javier. Él también había oído la mentira de su madre, pero se limitó a sonreír y a sentir, como si fuera cierto. Una vez más, eligió ser cómplice de la falsedad para mantener la paz familiar. Una paz construida sobre el sacrificio y la humillación de su esposa. Sentí una oleada de náuseas. La hipocresía de esta familia había alcanzado un nivel que nunca hubiera imaginado. Podían distorsionar la verdad con total naturalidad, convertir lo negro en blanco, un acto indebido en un gesto noble. Y esperaban que yo me callara, que sonriera y representara mi papel de nuera agradecida. No, no voy a actuar más. Esta obra tiene que terminar. Miré el bolso burdeos que pasaba de mano en mano como un trofeo. Ya no era un artículo de lujo, era una prueba. La prueba de la codicia y la mentira de mi suegra, y de la cobardía de mi marido. Y junto con el cangrejo real y la vieira, sería el atrezo final en el acto de mi rebelión. La cena por fin llegaba a su fin. Todos estaban saciados de comida y vino. Las conversaciones se habían vuelto insulsas, y algunos ya bostezaban. Yo solo esperaba el momento de levantarme y huir de aquel lugar asfixiante. Mientras un camarero retiraba los platos vacíos, presencié una escena lamentable. Dos de los tíos, aprovechando un descuido general, metieron rápidamente varias cajetillas de tabaco caro y una botella de licor casi llena en sus bolsos. Su torpe y furtivo acto no pasó desapercibido para mí. Sonreí amargamente para mis adentros. Dios los cría y ellos se juntan. En una familia donde la matriarca era codiciosa e hipócrita, no era de extrañar que los demás tuvieran comportamientos similares. Finalmente, el joven camarero se acercó de nuevo, esta vez con la cuenta dentro de una elegante carpeta de cuero negro. Como era de esperar, se dirigió a Carmen, la persona que había hecho todos los pedidos y había actuado como anfitriona durante toda la noche. «Aquí tienen la cuenta, señor». Antes de que pudiera terminar, Carmen lo interrumpió con un gesto de la mano, señalándome con la barbilla de manera altiva. «A mí no, dásela a la que paga». La mirada del camarero mostró una breve confusión, pero rápidamente se giró hacia mí. Se acercó, se inclinó ligeramente y colocó la carpeta sobre la mesa, justo delante de mí. «La cuenta de su mesa, señora». La mesa, que hasta entonces había sido un murmullo de conversaciones, se quedó en un silencio sepulcral. Todos los sonidos parecieron desvanecerse. Todas las miradas, sin excepción, se clavaron en mí y en la carpeta. El ambiente se tensó de una forma extraña. Estaban esperando a que yo, la oveja sumisa, cumpliera con mi último deber, pagar. Mi mano tembló ligeramente al abrir la carpeta. Una larga ristra de números me golpeó la vista, impresa en negrita en la última línea. Total, 4.588 euros. 4.588 euros. La cifra fue como un puñetazo en la cara. Aunque me lo esperaba, no pude evitar quedarme en shock. Casi 5.000 euros por una cena. Eché un vistazo rápido a los conceptos.
La comida superaba los 3.000 euros. El cangrejo real, de casi 6 kilos, se había llevado más de 1.000. Sumando el vino, los licores, incluidos los que los tíos se habían guardado, el 10% de IVA y el servicio, la cifra final era astronómica. Equivalía a casi 3 meses del sueldo de mi marido. Era el dinero que mis padres tardarían años en ahorrar. Y ahora se había esfumado en una sola noche para satisfacer la vanidad de mi suegra y el estómago sin fondo de unos parientes con los que apenas tenía relación. Levanté la vista y recorrí la mesa. Vi la satisfacción en los ojos de Carmen. Vi una mezcla de alivio y cierta incomodidad en el rostro de Javier. Vi la curiosidad expectante en los demás. Nadie parecía lamentar la enorme suma de dinero que yo estaba a punto de pagar. Para ellos, era mi responsabilidad. Algo obvio. El shock dio paso a una calma extraña. El bloque de hielo en mi pecho se hizo más sólido. Ya está. Ha llegado el momento decisivo. El silencio en la mesa se prolongó hasta volverse insoportable. Era como la calma mortal que precede a una gran tormenta. Todos me miraban conteniendo la respiración, sus ojos como cientos de agujas invisibles apuntando hacia mí. Finalmente, fue Carmen quien rompió el silencio. Carraspeó y me urgió con una falsa impaciencia. «Lucía, ¿a qué esperas? Paga ya, que los camareros tienen que recoger. Si tardamos mucho, van a pensar mal de nosotros». Sus palabras eran una orden, una presión para no dejarme escapatoria, siempre usando la opinión de los demás como arma contra mí. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. No miré a Carmen ni a nadie más. Mis ojos seguían fijos en la cifra de 4.588 euros de la factura. El número parecía bailar, burlándose de mi estupidez y mi sumisión durante todos estos años. Entonces, actué con lentitud, deliberadamente, como en una escena a cámara lenta. Alargué la mano y cogí mi bolso. Un sencillo bolso de oficina negro, el polo opuesto al llamativo bolso de 3.000 euros de mi suegra. El sonido de la cremallera al abrirse fue seco y claro en el silencio. Todos seguían cada uno de mis movimientos. Javier suspiró aliviado, probablemente pensando que por fin iba a ceder, que la farsa terminaría en paz. Abrí mi cartera. Dentro, mis tarjetas de crédito estaban ordenadas, incluida aquella con el límite alto que Carmen había usado para comprar su bolso. Mi mano se deslizó sobre ellas. Todos esperaban que sacara una, pero no. Mis dedos se detuvieron justo antes de tocar la tarjeta. Me detuve de repente. Levanté la cabeza lentamente. Esta vez, no evité su mirada. Miré directamente a los ojos de mi suegra. Una mirada frontal, sin sumisión ni miedo. En el fondo de mis ojos, ella pudo ver la frialdad y la determinación de alguien que ha sido acorralado y ya no tiene nada que perder. Luego, mis ojos se posaron en Javier. Se encontró con mi mirada y se sobresaltó. La sonrisa de alivio de su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de desconcierto y preocupación. Parecía intuir que algo no iba bien. Finalmente, paseé la vista por toda la mesa, observando cada rostro satisfecho y curioso. La sonrisa forzada que había mantenido toda la noche desapareció, dando paso a una expresión fría e impasible. Mi mano dentro del bolso no sacó ninguna tarjeta. En su lugar se cerró con fuerza. El momento de la verdad había llegado, y sabía que después de esta noche ya no existiría la Lucía sumisa y dócil. Mi mano, en lugar de sacar una brillante tarjeta de crédito, agarró algo diferente de mi bolso. Era un dossier grueso, cuidadosamente guardado en una carpeta de plástico azul. Dejé la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. El sonido, aunque no fue fuerte, retumbó como un trueno en la sala silenciosa, sobresaltando a todos. «Pagar», dije. Mi voz ya no era temblorosa ni débil, sino fría y firme. «Creo que antes deberíamos saldar otra deuda, mamá». Carmen frunció el ceño, su expresión pasando de la satisfacción a la confusión y un ligero enfado. «¿Qué deuda? ¿De qué tonterías estás hablando?». No le respondí de inmediato. Deslicé la carpeta por la mesa hasta que se detuvo justo delante de ella. Aquí dentro están todos los extractos de mi cuenta de los últimos 3 años. He marcado cuidadosamente cada una de las transferencias, cada cantidad que me pediste prestada o que guardaste por mí. Desde pagas extras y bonus hasta los 3.000 euros que usaste con mi tarjeta para comprarte el bolso. El total exacto es de 40.000 euros. 40.000 euros. Pronuncié la cifra con claridad, cada sílaba como una piedra arrojada a un lago en calma. Toda la mesa se quedó muda. El rostro de Carmen cambió de color, pasando del rojo al blanco y luego a un tono ceniciento. Sus labios pintados de rojo temblaban. «Mientes. Estás mintiendo». «Me estás calumniando», balbuceó, pero su voz había perdido toda su autoridad.
¿Calumniar? Sonreí con amargura, sin emoción. Volví a meter la mano en el bolso, esta vez sacando una pequeña grabadora de voz. Apreté el botón de reproducir y una conversación resonó en la sala. La voz salamera y presumida de Carmen era inconfundible. ¿Qué te preocupas? Mi nuera es tontita, y más buena que el pan. Todo lo que le digo lo hace. Todo el dinero que gana me lo da a mí para que se lo guarde. No se entera de nada. ¿El bolso de 3.000 euros? ¡Ja! Le cogí la tarjeta y listo. Le dije que me lo había regalado una amiga y se lo tragó enterito. Si tienes una vaca lechera, hay que saber ordeñarla, ¿no crees? La grabación era de una conversación que había tenido con una de sus amigas y que yo había grabado por casualidad la semana anterior. Cada palabra se oyó con una claridad demoledora, destapando su rostro codicioso e hipócrita delante de toda la familia. Apreté el botón de parar. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. Los rostros de los parientes ya no mostraban curiosidad, sino asombro, incredulidad y un poco de vergüenza. El tío Manuel, que me había sermoneado sobre el respeto, ahora tenía la cabeza gacha y las orejas rojas. Carmen estaba petrificada en su silla, temblando, mirándome con los ojos desorbitados, como si no pudiera creerlo. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ni un sonido. La miré directamente a los ojos, mi voz manteniendo su frialdad. La cena de hoy cuesta casi 5.000 euros. Consideremos que los restos de los 40.000 que me debes. Los 35.000 restantes creo que deberíamos gestionarlos por la vía legal, para que todo quede claro, ¿no te parece? Vía legal. Esas dos palabras fueron el martillazo final, un golpe mortal a su arrogancia y prepotencia. El telón de su teatro había caído, pero con un guión que nadie en esa sala podría haber imaginado. En medio del silencio mortal que envolvía la sala, mientras mi suegra seguía petrificada con el rostro desencajado, supe que tenía que asestar el golpe final. Un golpe dirigido no solo a ella, sino también al hombre cobarde sentado a mi lado. Puse una mano sobre mi vientre, un gesto casi inconsciente, pero cargado con toda la ternura y determinación de una madre. Respiré hondo y miré directamente a Javier. Esta vez, en mis ojos no solo había frialdad, sino también un dolor inconfesable. «Y hay algo más», dije. Mi voz más baja, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «Estoy embarazada. De 8 semanas». La noticia fue como una segunda bomba, con una onda expansiva aún mayor que la del dossier y la grabación. Javier levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos como platos por la sorpresa. El teléfono se le cayó de las manos sin que se diera cuenta. «¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Embarazada?» «Sí», afirmé. «Estoy embarazada de 2 meses». Iba a decírtelo, quería darte una sorpresa. Esperaba que pudiéramos celebrarlo juntos, prepararnos para dar la bienvenida a nuestro hijo. Pero parece que tú y tu madre estabais ocupados con asuntos más importantes. Mis palabras fueron un cuchillo que se retorció en el corazón de Javier. Su rostro pasó del asombro a la confusión y, finalmente, a la culpa. Me miró, luego miró mi vientre. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero no podía. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo más que indiferencia, un pánico absoluto. Carmen, al oír la noticia de mi embarazo, pareció despertar de su estupor, pero su reacción no fue la alegría de una futura abuela. En cambio, un destello de cálculo brilló en sus ojos. Probablemente pensó que ese nieto sería una nueva cadena, una nueva herramienta para atarme y controlarme, pero no le daría esa oportunidad. No le di tiempo a Javier para reaccionar. Le miré fijamente a los ojos. Mi voz se volvió afilada y decisiva. «Javier, te doy una última oportunidad para elegir. Aquí y ahora. Entre tu madre, una mujer codiciosa que solo sabe explotar a su nuera, o tu esposa y el hijo que aún no ha nacido. ¿A quién eliges?» Mi ultimátum fue lanzado sin vacilar. Lo había apostado todo. Mi futuro, el de mi hijo y nuestro matrimonio. Acorralé a Javier, obligándole a enfrentarse a la realidad, a madurar, a tomar la decisión de un verdadero hombre. El silencio volvió a caer. Todas las miradas ya no estaban sobre mí, sino sobre Javier. Él se convirtió en el centro de atención, de la expectación. Quizás era la primera vez en su vida que se enfrentaba a una elección tan trascendental. Y yo, con el corazón roto, tenía que esperar su respuesta. El tiempo pareció detenerse. Javier estaba inmóvil, con gotas de sudor en la frente. Me miraba a mí, luego a su madre, su rostro reflejando una dolorosa lucha interna. Carmen, tras el shock inicial de mi ultimátum, empezó a recuperar su compostura. Me fulminó con la mirada y luego se volvió hacia su hijo, comenzando su habitual melodrama.
Javier, mira a tu mujer. Se atreve a faltarme al respeto. ¿No vas a ponerla en su sitio? ¿Vas a abandonar a tu madre, la que te dio la vida y te crió, por una mujer que acaba de llegar a la familia? Su voz era lastimera, intentando apelar a su sentido del deber filial. Pero no les di más tiempo para su teatro. Mi paciencia se había agotado. Ya no necesitaba la respuesta de Javier. Sus acciones a partir de ahora serían la única respuesta válida. Me levanté fríamente, cogiendo mi bolso. Miré la cuenta de casi 5,000 euros que seguía sobre la mesa y luego recorrí la sala con la vista. La cena de hoy, dije con voz clara. La paga quien ha pedido los platos. Dicho esto, me di la vuelta sin dudarlo. «Detente». «Vuelve aquí, desgraciada», gritó Carmen a mi espalda. Podía imaginar su rostro desfigurado por la ira. Pero no me giré. Seguí caminando, con paso firme y decidido, sobre el frío suelo de mármol del restaurante. Dejé todo atrás. Los gritos histéricos de Carmen, los murmullos de los parientes, las caras de asombro de los camareros. Dejé una cena en ruinas, con platos carísimos a medio comer. Dejé a un marido cobarde, paralizado entre dos fuegos, y dejé la enorme factura como una bomba de relojería. Al pasar por la caja, vi que el joven camarero me miraba con una mezcla de compasión y admiración. Le hice un leve gesto con la cabeza, una disculpa por el caos causado, pero sin una pizca de arrepentimiento. Empujé la pesada puerta de cristal y salí. El aire fresco de la noche me llenó los pulmones y sentí que por fin podía respirar. Respiré hondo, sintiendo una libertad y un alivio que se extendían por todo mi cuerpo. Por primera vez en 3 años, sentí que era yo misma. Había roto el aro de hierro llamado respeto que me había encadenado durante tanto tiempo. Pasara lo que pasara mañana, aunque mi matrimonio terminara, sabía que había hecho lo correcto. Había protegido mi dignidad y, lo más importante, el futuro del pequeño ser que crecía en mi interior. La fiesta había terminado, pero mi batalla no había hecho más que empezar. No había caminado mucho. Mientras esperaba el ascensor en el vestíbulo del edificio, un brazo me detuvo. No necesité darme la vuelta para saber quién era. «Lucía, espera», era la voz de Javier. Había corrido tras de mí. Me solté de su agarre, pero no me fui. Me giré para enfrentarlo. Su rostro era un caos de ira, confusión y un atisbo de pánico. «¿Pero qué demonios has hecho?», casi gritó, aunque intentaba controlar el volumen. «¿Por qué has montado este numerito? ¿Sabes que has dejado en ridículo a toda la familia?». Le miré directamente a los ojos, con frialdad. «¿En ridículo? ¿Te preocupa la imagen? Cuando tu madre me humilló públicamente, cuando me obligó a comer algo a lo que soy alérgica, ¿pensaste en mi dignidad? Cuando inventó la historia del bolso de 3.000 euros para presumir, ¿pensaste en la verdad? Cuando toda tu familia se unió para explotarme económicamente, ¿pensaste en mi esfuerzo?». Cada pregunta era una lanza directa a su cobardía. Javier retrocedió un paso, sin palabras, incapaz de rebatir nada. Yo, tartamudeó. «Pero es mi madre, no puedes». «Sí, es tu madre», le corté. «Y yo soy tu mujer, y el bebé que llevo dentro es tu hijo». ¿Alguna vez te has parado a pensar con quién tienes una responsabilidad? ¿O para ti tu única responsabilidad es ser un buen hijo, mientras tu mujer y tu hijo se las arreglan solos? Su silencio fue la respuesta. Sonreí amargamente. «No hace falta que respondas. Ya sé la respuesta». Me giré y pulsé el botón del ascensor. La luz indicaba que bajaba. Al ver mi determinación, Javier entró en pánico y volvió a agarrarme del brazo. «Lucía, no te vayas. Por favor, hablemos en casa. No hagas más escándalo, te lo ruego». «¿A casa?». Me volví a mirarlo con lástima. «¿Sigue siendo esa mi casa? ¿O solo es el lugar donde tu madre puede seguir explotándome y tú puedes seguir evadiendo tus responsabilidades?». «No, Javier. No voy a volver allí». ¿Y a dónde vas a ir?». «Eso no es asunto tuyo», dije con firmeza. «Pero deberías prepararte. El lunes a las 9 de la mañana tenemos una cita». Javier me miró perplejo. «¿Una cita? ¿Qué cita?». Le miré y lancé mi golpe final. «He concertado una cita con mi abogado, en el despacho de la calle Serrano, número 15. Será mejor que tú y tu madre seáis puntuales. Hablaremos allí, con la ley de por medio». Justo cuando terminé de hablar, las puertas del ascensor se abrieron. Entré, sin mirar atrás ni una sola vez al hombre que se había quedado paralizado en el pasillo. Mientras las puertas se cerraban, vi cómo su expresión cambiaba. La ira y la confusión habían desaparecido, dejando solo el horror y la tardía comprensión de que todo había ido demasiado lejos. Por fin entendió que no era un enfado pasajero. Era una guerra, y yo estaba preparada. Esa noche no volví al piso que había pagado en su mayor parte. Tampoco fui a casa de mis padres.
No quería preocuparles más. Fui a casa de Sofía, mi única amiga de verdad, la que había sido testigo de muchas de las humillaciones que había sufrido. En cuanto me vio, sin decir una palabra, me hizo entrar y me preparó un vaso de leche caliente. No lloré. Me quedé sentada en silencio, sintiéndome vacía pero, extrañamente, aliviada. Le conté todo, incluido el plan que había preparado. Sofía solo me apretó la mano, con una mirada de compasión y apoyo incondicional. A la mañana siguiente, tal y como esperaba, mi teléfono se convirtió en un huracán. Decenas de llamadas perdidas de Javier, de mi suegro, y de números desconocidos que supuse que eran de parientes. Lo puse en silencio. Necesitaba tranquilidad. Necesitaba mantener la cabeza fría para la batalla que se avecinaba. Cerca del mediodía volvió a llamar mi suegro. Esta vez decidí contestar. Al otro lado, su voz sonaba cansada y suplicante. Lucía, soy yo, tu suegro. ¿Dónde estás? Vuelve a casa, hija. Tu madre. Está destrozada desde anoche. No voy a volver, papá, respondí con calma. Lo que tengamos que hablar, lo hablaremos el lunes por la mañana en el despacho del abogado. No hagas esto, hija, insistió. Tu madre, ella. Antes de que pudiera terminar, oí cómo Carmen le arrebataba el teléfono. Pásame. Maldita seas. ¿Todavía tienes la cara de volver a aparecer? Eres una nuera malnacida. Qué mala suerte tuvo mi casa al acogerte. ¿Quieres vernos a todos muertos para estar contenta? Sus gritos estridentes sonaban terriblemente familiares. Pero esta vez ya no me afectaban. Escuché en silencio, dejando que desahogara toda su furia. Al ver que no reaccionaba con miedo o llanto como de costumbre, se enfureció aún más. Pero al darse cuenta de que sus insultos ya no funcionaban, cambió de táctica. Su voz se volvió de repente débil, lastimera. «Ay, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Hija mía, yo. Entonces oí un golpe sordo al otro lado, seguido del grito de pánico de mi suegro. «Carmen, ¿qué te pasa? Despierta. Javier, llama a una ambulancia, rápido. Tu madre se ha desmayado». Una actuación perfecta. Tan perfecta que era ridícula. Si hubiera sido la Lucía de ayer, probablemente me habría asustado, habría corrido de vuelta a casa y habría caído de nuevo en la trampa de la lástima y la culpa. Pero la Lucía de hoy era diferente. Mantuve el teléfono en la oreja, esperando a que el caos al otro lado se calmara un poco, y entonces hablé, con la misma voz tranquila y fría. «Papá, si mamá tiene un problema de salud de verdad, llamada a una ambulancia. Los médicos la cuidarán mejor que yo. Y si no, el lunes a las 9 en el despacho de la calle Serrano, os esperaré allí». Dicho esto, colgué sin darles oportunidad de decir nada más. Apagué el teléfono. Su teatro del desmayo estaba previsto, y no iba a dejar que afectara a mi plan. En este juego, las reglas las ponía yo. El lunes por la mañana elegí un traje de chaqueta color beige, con un maquillaje ligero pero suficiente para ocultar el cansancio de 2 noches de insomnio. Quería presentarme con una actitud profesional, digna y fuerte. No era una víctima que iba a lloriquear. Era una mujer que iba a reclamar justicia para sí misma. El despacho del abogado Alonso estaba en la planta 12 de un elegante edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El lugar irradiaba profesionalidad y una cierta solemnidad, con sus paredes de madera y estanterías repletas de gruesos códigos legales. Llegué 15 minutos antes. El abogado Alonso, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y una mirada penetrante, ya me esperaba en la sala de reuniones. «Buenos días, Lucía». «¿Está preparada?», preguntó con una voz grave y tranquilizadora. «Estoy preparada, señor Alonso», respondí colocando mi dossier sobre la mesa. Revisamos juntos todas las pruebas por última vez. Cada extracto bancario, cada nota, la grabación de audio, todo estaba organizado de forma lógica y hermética. El abogado Alonso asintió, satisfecho. «Con estas pruebas, tenemos la sartén por el mango. Usted mantenga la calma y déjeme el resto a mí». A las 9 en punto, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Entraron Carmen, su marido y Javier. Contrariamente a lo que esperaba, Carmen no venía en silla de ruedas ni parecía haber estado al borde de la muerte. Estaba despeinada y con los ojos hinchados, pero se aferraba al brazo de su marido con aire frágil, como si fuera a desplomarse. Mi suegro tenía el rostro compungido y evitaba mi mirada. Y Javier tenía un aspecto lamentable. Ojeras, barba de 2 días, la mirada perdida y una expresión de derrota. Se sentaron en las sillas frente a nosotros. El aire en la sala se podía cortar con un cuchillo. Carmen iba a abrir la boca, probablemente para empezar un nuevo drama. Pero el abogado Alonso la detuvo en seco. «Buenos días, señores», dijo con un tono frío y profesional, sin rastro de emoción. «Soy el abogado Alonso.
representante legal de mi clienta, la señora Lucía. Para ahorrar tiempo, iré directo al grano. La reunión de hoy no es una sesión de mediación familiar. Es una reunión formal para resolver cuestiones de patrimonio y deudas entre mi clienta y la señora Carmen. Ruego a todas las partes que mantengan una actitud de cooperación y respeto mutuo. La declaración contundente del abogado fue como un jarro de agua fría para Carmen. Se quedó helada. Las quejas que iba a soltar se le atascaron en la garganta. Se dio cuenta de que, en este lugar, su teatro era inútil. Este era el terreno de la razón y la ley, no un escenario para interpretar el papel de víctima. La verdadera batalla acababa de empezar. El abogado Alonso no permitió que la tensión se prolongara. Abrió el dossier y deslizó una copia hacia la familia de mi marido. Por favor, echen un vistazo. Este es un resumen de las transacciones financieras entre la señora Lucía y la señora Carmen durante los últimos 3 años, extraído directamente de los movimientos bancarios. Comenzó a analizarlo todo sistemáticamente, con una voz monótona pero en la que cada palabra tenía peso. La suma total que la señora Lucía transfirió o entregó en efectivo a la señora Carmen, bajo conceptos como préstamo a mamá o ahorros para mamá, asciende a 37.000 euros. Si a esto le sumamos el cargo de 3.000 euros en la tarjeta de crédito por la compra de un bolso, el total es de 40.000 euros. Carmen protestó de inmediato, con voz chillona. Eso es dinero que ella me dio voluntariamente. Regalos. Una nuera que le hace regalos a su suegra es algo normal. Ninguna ley lo prohíbe. El abogado Alonso esbozó una leve sonrisa, profesional pero afilada. Señora, según el Código Civil, un contrato de donación se basa en un acuerdo entre partes, donde una entrega un bien sin esperar nada a cambio. Sin embargo, dicha donación debe ser completamente voluntaria. Y aquí tenemos pruebas de que esa voluntariedad es cuestionable. Pulsó el botón de la grabadora y la voz de Carmen volvió a llenar la sala silenciosa. Si tienes una vaca lechera, hay que saber ordeñarla, ¿no crees? El rostro de Carmen se quedó blanco como el papel. Mi suegro estaba tan avergonzado que no se atrevía a levantar la vista. Javier mantenía la cabeza gacha, retorciéndose las manos. Esta grabación, continuó el abogado, demuestra que usted no lo consideraba un regalo, sino un acto de abuso de confianza. Según la ley, una transacción civil realizada bajo engaño, amenaza o coacción es nula. Mi clienta ha sufrido una presión psicológica constante, coaccionada bajo el pretexto del deber filial. Por lo tanto, tenemos base suficiente para exigir la devolución íntegra de esa cantidad, que podría considerarse un enriquecimiento ilícito. Hizo una pausa para que sus palabras calaran y luego pasó al tema del bolso. En cuanto a los 3.000 euros, eso constituye un uso no autorizado de la tarjeta de crédito de otra persona. Si lleváramos esto hasta el final, podría constituir un delito de apropiación indebida, tipificado en el Código Penal. La palabra penal sonó como un rayo. Carmen se estremeció. Podía ser codiciosa y déspota, pero temía a la ley, temía la cárcel. Todos sus argumentos y artimañas se desvanecieron ante los fríos artículos de la ley y las pruebas irrefutables. Miró a su marido, a su hijo, buscando ayuda, pero ambos guardaron silencio. Sabían que habían perdido. El poder de la ley, por primera vez en su vida, hizo que Carmen sintiera un miedo real. Ya no era la reina madre de la familia, sino una ciudadana normal enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Cuando todos sus argumentos fueron desmontados, y el miedo a la ley alcanzó su punto álgido, la verdadera naturaleza agresiva de Carmen salió a la luz. Perdiendo por completo el control, se levantó de un salto, me señaló con el dedo y gritó: «Es por tu culpa. Todo es por tu culpa, bruja. Has venido a esta casa a destruirnos. ¿Quieres arruinarnos la vida?» Dicho esto, se abalanzó sobre mí como un animal herido, con las manos en alto, dispuesta a arañarme. Instintivamente, retrocedí. El abogado Alonso y su asistente se levantaron para interponerse. Pero antes de que pudieran hacer nada, una figura se plantó delante de mí. Era Javier. «¡Basta, mamá!», gritó. Fue un grito rotundo, cargado de rabia, frustración y un dolor contenido durante demasiado tiempo. El grito dejó a toda la sala en silencio. Carmen se detuvo en seco, mirando estupefacta al hijo que siempre había considerado dócil, una marioneta en sus manos. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula. Era la primera vez en su vida que Javier le levantaba la voz a su madre. No se giró para mirarme, pero pude ver cómo le temblaban los hombros. Se encaró con su madre, con los ojos enrojecidos e inyectados en sangre. «Te has equivocado, mamá», dijo con voz ronca pero firme. «Te has equivocado por completo. ¿Cómo has tratado a Lucía todos estos años? Le has quitado su dinero, has pisoteado su dignidad, no la has tratado como a una persona. ¿No te das cuenta? Lucía es mi mujer».
Lleva a tu nieto en su vientre. ¿Cómo has podido ser tan cruel? Se señaló el pecho, con la voz quebrada por la emoción. Y yo, tú me has convertido en un hombre horrible. Un marido cobarde, un inútil que se quedaba mirando mientras humillaban a su mujer sin atreverse a hacer nada. Cometí un error terrible al callarme, al ser tu cómplice. Le he hecho daño a la mujer que más me quiere. La explosión de Javier fue algo que nadie esperaba. Mi suegro estaba atónito. Carmen, completamente hundida. El bastón en el que se había apoyado durante tanto tiempo, la cobardía de su hijo, acababa de romperse. Javier se giró hacia mí. En sus ojos ya no había indiferencia ni confusión, sino un arrepentimiento profundo y sincero. Se acercó a mí y, con voz temblorosa, dijo: Lucía, lo siento. Sé que 1000 perdones no son suficientes ahora. Me he equivocado. Te he dejado sola demasiado tiempo. A partir de ahora, no volverá a pasar. Estaré de tu lado. Os protegeré a ti y a nuestro hijo. Por favor, dame una oportunidad. Una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de debilidad, sino de arrepentimiento. La lágrima de un hombre que por fin había encontrado el valor para enfrentarse a la verdad y asumir la responsabilidad de su vida. En ese momento supe que algo dentro de él había cambiado de verdad. La rebelión de Javier cambió por completo el panorama. Carmen, tras ser desenmascarada por su propio hijo, se derrumbó. Se dejó caer en la silla. Ya no gritaba. Solo sollozaba desconsoladamente con una mirada de derrota. Mi suegro suspiró. Su rostro envejeció varios años de golpe. El abogado Alonso, tras dejar pasar el momento emotivo, recuperó su profesionalidad. Carraspeó, devolviendo a todos a la realidad. Si las partes se han calmado, volvamos al asunto principal. Respecto a la deuda de 40.000 euros, mi clienta, la señora Lucía, después de considerarlo, ha decidido no emprender acciones penales. Sin embargo, la deuda debe ser devuelta. Deslizó un acuerdo redactado hacia ellos. Este es un acuerdo de pago, según el cual la señora Carmen se compromete a devolver la totalidad del importe a la señora Lucía. Dadas las circunstancias, mi clienta acepta un pago a plazos. Javier fue el primero en coger el acuerdo para leerlo. Yo ya conocía las condiciones. La cuota mensual sería de 600 euros. A pagar el día 5 de cada mes hasta saldar la deuda. Una cifra considerable que afectaría directamente al lujoso estilo de vida al que mi suegra estaba acostumbrada. Era el precio que tenía que pagar. ¿600 euros al mes? ¿De dónde voy a sacar yo eso?, murmuró Carmen, todavía resentida. Javier dejó el acuerdo sobre la mesa y miró a su madre. Mamá, entre tu pensión y la de papá, y el alquiler de la casa del pueblo, es suficiente. Si recortas gastos innecesarios y dejas de comprar caprichos, podemos pagarlo perfectamente. Es tu responsabilidad. La firmeza de Javier no dejó lugar a réplica. Bajo la presión innegable de las pruebas, la ley y sobre todo el cambio de su propio hijo, Carmen finalmente tuvo que aceptar la realidad. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo y firmó con una letra garabateada, como un reconocimiento de su completa derrota. Cuando firmó, sentí que la carga invisible que me había oprimido durante 3 años por fin se desvanecía. No sentí satisfacción, solo un inmenso alivio. Al salir del despacho, Javier caminaba a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. No se atrevió a cogerme la mano, solo me siguió en silencio. El silencio se prolongó hasta que llegamos al vestíbulo. Lucía, dijo con voz ronca, he alquilado un apartamento cerca de tu oficina. He pensado que, durante este tiempo, tú y el bebé necesitaréis un lugar tranquilo para descansar. No te molestaré, solo. Solo te llevaré comida de vez en cuando. Quiero cuidaros. Le miré sorprendida. Esa acción, ese pensamiento, no se parecía en nada al Javier de antes. ¿Y los honorarios del abogado?, continuó, ofreciéndome una tarjeta bancaria. Usa esto para pagarle al señor Alonso. Considéralo. Lo primero que hago para enmendar mis errores. Le miré a él y luego a la tarjeta. No la acepté. No hace falta. Usaré la primera cuota que pague tu madre para pagar al abogado. Quiero usar su dinero para solucionar el desastre que ella misma ha creado. Javier asintió, algo decepcionado, pero lo entendió. De acuerdo. Lucía, dame tiempo, ¿vale? Te prometo que cambiaré. Te demostraré que merezco ser tu marido y el padre de nuestro hijo. No respondí. Solo le miré en silencio. Sabía que el camino que teníamos por delante no sería fácil. El daño no se borra de la noche a la mañana. La confianza perdida necesita mucho tiempo y esfuerzo para reconstruirse. Pero hoy, al ver el arrepentimiento sincero en los ojos de Javier, al sentir el movimiento de una pequeña vida dentro de mí,
Sentí un rayo de esperanza. Había establecido mis límites. Había protegido mi dignidad y el futuro de mi pequeña familia. Me había salvado a mí misma. Ahora, sentía una paz y un control que nunca antes había tenido. Una suave brisa sopló, trayendo el aire fresco de un nuevo día. Sonreí, una sonrisa real por primera vez después de tanta tormenta. Un viejo capítulo se había cerrado. Un nuevo amanecer, un nuevo comienzo lleno de esperanza me esperaba.